tal? Muy buenos días. Mi nombre es José Manuel Martínez, consultor de servicios de TI aquí en Lowpre International. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar titulado 10 tips para proteger su servidor FTP y SFTP. La agenda para el día de hoy acerca de nosotros, Lowpre International. Vamos a ver los 3 principios de la seguridad de la información. Igualmente, problemas típicos encontrados en servidores FTP y SFTP. Vamos a dar los 10 tips para proteger sus servidores. Vamos a tener consideraciones adicionales, una introducción a nuestra solución GoAnywhere y finalmente tendremos preguntas y respuestas. Les recuerdo que a lo largo de este webinar ustedes pueden introducir en la parte superior del chat su pregunta y al finalizar tendremos una sesión para contestarlas. ¿Quiénes somos? Pues bueno, somos una empresa de consultoría de TI con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica y Europa. Implementamos soluciones que apoyan las mejores prácticas como lo son ITIL, ISO 27002 y COVID. Nuestro modelo de negocio es el siguiente. Seguimos las mejores prácticas, creamos metodologías propias basadas en la experiencia y usando la tecnología les ofrecemos a ustedes servicios de consultoría, soluciones de software, actualización tecnológica y los ayudamos a ustedes pues, a alcanzar sus objetivos de negocio. Igualmente, nuestra metodología se divide en 4 fases. La primera de ella es el análisis, donde nosotros recopilamos pues, la información de su infraestructura, es decir, toda esa parte medular de sus sistemas y el entorno de negocio, es decir, cómo trabajan ustedes actualmente. ¿Para qué? Pues bueno, para pasar a la fase del modelo tecnológico, ya que con esta información elaboramos un modelo tecnológico donde tomamos en cuenta sus procesos de negocio, la tecnología que utilizan y usando las mejores prácticas las alineamos a su estrategia corporativa para obtener pues ese objetivo de negocio. La parte de implementación, pues bueno, la realizamos a 3 niveles para que la solución adquirida no se quede solamente en la parte operativa, es decir, que la parte ejecutiva, por decir el jefe directo o directores, pues estén enterados de qué es lo que ocurre, ya sea por medio de reportes o gráficas. Y finalmente la parte de validación, que es la última fase que nosotros tenemos. Y pues bueno, aquí el análisis lo realizamos porque sea el resultado de lo que se está obteniendo el día a día, verificar que efectivamente se está apoyando pues con los objetivos de negocio. Vamos a pasar ahora a las líneas de negocio, las cuales son 5. La primera de ellas pues es la seguridad de la información. Aquí las aplicaciones con las que contamos van a permitir tener un registro claro y preciso sobre quién accede a la información, quién puede realizar cambios, cómo están los perfiles en el sistema, vamos a poder monitorear la seguridad y también vamos a poder definir quién puede realizar ciertos cambios o quién puede ejecutar hasta comandos en los servidores. Y la parte de GoAnywhere, que en un momento más lo vamos a ver, pero nos va a ayudar a realizar esas transferencias de información segura por medio de encriptación o diferentes protocolos. La siguiente línea pues es la de monitoreo de infraestructura y servicios de TI. Aquí los vamos a apoyar pues a conocer la disponibilidad de todos sus dispositivos de red, así como obtener pues esos dashboards y pantallas que le informen sobre lo que sucede en cada dispositivo. Le va a permitir pues tener alarmas sobre algún comportamiento anormal, va a poder realizar ese seguimiento puntual a los procesos que pueden ser críticos para el negocio. Por ejemplo, cómo saber en tiempo real cómo van sus ventas, el estatus de sus inventarios. Y la parte de monitoreo de redes, aquí nuestra tecnología le va a permitir conocer cuál de los equipos está consumiendo más ancho de banda de nuestro enlace. Así va a poder tener una visión de disponibilidad y desempeño de sus equipos. La parte de control de cambios, esta tecnología nos va a permitir pues dar ese seguimiento al ciclo de desarrollo del software al mejorar esos controles de versiones o cambios realizados, así como la distribución en diferentes sistemas y plataformas, y con eso vamos a poder reducir el tiempo empleado en alguna liberación, algún cambio o un nuevo módulo. En Performance y Capacity Planning vamos a poder conocer el desempeño de los servidores, los servicios que tenemos instalados en el negocio, vamos a poder ayudarlos a realizar una proyección que les va a permitir saber en cuánto tiempo será necesario pues aumentar los recursos del servidor o incluso aconsejarlos cuándo cambiarlo. Y finalmente en la parte de automatización de tareas y procesos de TI, nosotros vamos a poder aquí administrar y automatizar todas aquellas tareas y procesos en múltiples plataformas. Nos vamos a poder apoyar
de un diagrama de flujo en el cual vamos a ir dando de alta paso por paso, e igualmente nos va a mostrar un dashboard para darle ese seguimiento, pues todo esto que ya se programó y automatizó. Bueno, a lo largo de estos 20 años de experiencia hemos apoyado a las mejores empresas. Aquí les presentamos algunos de nuestros clientes. Pues igual, a lo largo de estos años hemos formado alianzas tecnológicas con empresas líderes en la industria que nos respaldan pues con ese software de vanguardia para brindarles a ustedes las mejores soluciones y servicios especializados. Bueno, pues vamos a pasar a los 10 tips para proteger sus servidores FTP y SFTP. Pero primero que nada, vamos a ver los 3 principios de la seguridad. Todos conocemos ese triángulo de seguridad en donde tenemos que tomar en cuenta la confidencialidad, es decir, que no sea revelada esa información sin autorización, la parte de integridad, que debe mantenerse segura durante todo el ciclo de vida que ésta tenga, y finalmente la disponibilidad, ¿verdad?, que debe de tenerse sin interrupciones para los usuarios o entidades autorizadas. Nosotros nos hemos encontrado con muchos problemas con nuestros clientes en los servidores FTP, ¿verdad? Uno de los primeros que nos encontramos pues es que el software que tienen instalado en el FTP pues no está actualizado. Eso es algo muy recurrente. Otro de los cuales pues el software pues está configurado incorrectamente. Igualmente pues tiene demasiados administradores y aparte de ello pues todos tienen muchos derechos, ¿no? Igualmente los protocolos o cifrados ya han sido vulnerados. Y el otro punto es que independientemente que sea libre o que tenga que ser adquirida esa solución, a veces es muy difícil de administrar o controlar. Y también hacen falta alertas o estas pistas de auditoría donde nosotros podamos saber qué fue lo que se envió, cuándo se envió, a qué hora se envió, si fue recibido correctamente. Esta parte también nos hemos encontrado con esos problemas. Y por lo tanto, pues pasamos a los 10 tips para proteger pues, estos servidores. Empezamos con el número 1, que es, primero que nada, inhabilitar el estándar FTP. Ese protocolo tiene más o menos 30 años, entonces ya es vulnerado a su totalidad. Lo que hacemos con esto es que pues esta transmisión no tiene privacidad, es decir, eso no está encriptado. Pueden verse los datos, los comandos, ¿verdad? Se ven las contraseñas en texto plano. Igualmente, sin integridad, es decir, estos pueden ser modificados en tránsito, toda la información que se ha enviado puede ser modificada y no te das cuenta, al final no tienes ese conocimiento de que algo está pasando o ya interceptaron pues esa información. Y bueno, nada más tiene un solo factor de autenticación, es decir, un usuario y una contraseña. Entonces nosotros les decimos que deben de usar alternativas, como son los protocolos SSL, y TLS, donde pues bueno, aquí pueden utilizar ya un certificado X509 con doble factor de autenticación, ya pueden tener un puerto de control. Por la parte de SFTP, pues ya tenemos sobre SSH, ¿verdad? Ya tenemos ese protocolo de File Transfer. Y aquí podemos utilizar pues las claves de doble factor de autenticación SSH. Sabemos que tiene ya un puerto por defecto el 22, pero podemos cambiarlo. Esto ya es muy utilizado para sistemas operativos Linux y Unix. Pues esto es recomendable, ya usar estos protocolos de transferencia de archivos. El número 2, pues es utilizar encriptación y hashing sólidos, es decir, nosotros tenemos que deshabilitar esos cifrados viejos como los Blowfish y DES. Ahora vamos a utilizar AES y TDES. Igualmente, vamos a deshabilitar esos viejos algoritmos como MD5 o SHA-1. Y ahora vamos a utilizar unos más sólidos, ¿verdad? De la familia SHA-2, como son el SHA-256 y SHA-512. Y estas recomendaciones que les estoy dando aplican tanto para servidores SFTP y FTPS. Dentro de los problemas que también hemos visto, pues son los problemas con la DMZ.
que esta pues es más vulnerable a ataque debido a que pues es pública. Los archivos pues pueden ser accedidos por hackers, ellos saben dónde está el servidor. Y aquí podemos tener las credenciales de usuario que están fuera, ¿verdad?, de la red privada, pero el servidor FTP puede verse comprometido porque nosotros ejecutamos esos scripts para enviar la información y entonces ahí se aloja tanto los archivos que hemos enviado como las credenciales de usuario. Nosotros podemos tener una copia de archivos de información, pero al final dejamos todo esto que sea público. Ahora, ¿qué pasa si yo instalo ese servidor en mi red privada? Pues bueno, de entrada tendría que abrir los puertos para que pudieran conectarse mis clientes a mi red. Ahí yo tengo igualmente las credenciales y los archivos de información, ¿verdad? Y existe riesgo que puedan tener una intrusión a mi red porque yo les estoy dando ese permiso. Y entonces yo les aseguraría con eso que no van a pasar la auditoría y no van a cumplir con los requerimientos que está pidiendo alguna norma o algún estándar. Para eso damos el tercer tip, que es ubicar detrás un gateway, lo que se le conoce como DMZ Gateway, que este actúa como un reverse proxy mejorado, es decir, el canal de control abre una red privada a la DMZ y esto hace que no haya puertos abiertos, es decir, los archivos y las credenciales pues permanecerían en nuestra red privada, nosotros enviamos la información que queremos que sea compartida, pero ellos pues no pueden ver ningún puerto abierto a nuestra red privada. Ese sería el tip número 3. Igualmente, el número 4, pues implementar esas listas blancas y negras de IP. Recordemos que pues una lista negra, ¿verdad?, es algo que nosotros no dejamos acceder a nuestro sistema. Podemos definir el rango de esas direcciones. Por ejemplo, si vemos que esa dirección puede ser de China, de Rusia, y nosotros no tenemos nada que ver con esos países, seguramente estamos siendo atacados, ¿verdad? El software que se tenga, que tenga un auto blacklist para, uno, detener los ataques de denegación de servicio. Igualmente, detener esos ataques de fuerza bruta, donde hacen esas combinaciones de usuarios contraseñas hasta que bloquean el sistema. Igualmente, nombres de usuarios, ¿verdad?, maliciosos, quitar los que son root, admin, etcétera. Y esto pues puede aplicarse, ¿verdad?, cuando detectemos el ataque o de forma permanente. Ahora, igual tener pues esas listas blancas, ¿verdad?, o las direcciones IPs que tenemos conocidas que puedan entrar a nuestro sistema. Y esto está especialmente encaminado a permitirle a nuestros socios comerciales pues conectarse a nuestras IPs o que ellos se identifiquen por este medio. Y pues bueno, recordemos que toda esta parte se pueden falsificar direcciones IP, entonces pues ya tener esa lista a la cual nosotros pues podemos darle ese acceso a nuestros servidores. Bueno, el tip número 5, asegurar su servidor FTPS. Cuando una vez que se instala ya el servidor FTPS, quitarle el modo explícito, es decir, este no requiere una autenticación de usuario, entonces cuando nosotros lo tenemos puede ser vulnerable. Lo que nosotros recomendamos es usar el modo implícito, ya que este se conecta al puerto 990. Ok, ese es un tip. Ahora, dentro de todos estos protocolos que se tienen para proteger la transmisión, recordemos que existen versiones de SSL o TLS de las cuales ya han sido vulneradas todas las SSL, ¿ok? Y también ya brincaron o hicieron la vulnerabilidad de la TLS1. Es decir, nosotros aconsejamos que solo usar versiones TLS, versión a partir de la 1.1 o 1.3. Igualmente, usar algoritmos de curva elíptica de Diffie-Hellman para el intercambio de claves, ya que estos hacen que tengan una seguridad mayor. Recordemos que antes fueron interceptadas en HTTPS, tú decías que tenías un canal seguro y no, se estaban conectando un tercero pues para extraer esta información y eso fue conocido como el ataque Logham,
Entonces, usar algoritmos que tengan esa curva elíptica que acabamos de comentar de Diffie-Hellman. Igualmente, tener esos certificados SSL X509, que es la de autenticación. Las claves que nosotros vamos a manejar para estos certificados deben de ser cuando menos de 2048 o 4096 bits. Y los algoritmos que ya tengamos para la firma de esta información, pues son desde 224 a 512 bits. Una recomendación que también hacemos es que ya se eliminen esos certificados que han sido expirados, porque si nosotros los tenemos en nuestros servidores, le damos una puerta por si ellos ejecutan algún comando y estén buscando esos certificados, como ya son, ya encontraron la forma de brincarlos, pues bueno, estarían entrando pues a nuestros servidores. El tip número 6, pues llevar una buena gestión de administración de cuentas. Es decir, no se recomienda en los servidores crear cuentas a nivel de sistema operativo, porque pues esto sería que estuvieran atacando el sistema y que pudieran obtenerla. Lo que nosotros recomendamos es que deben hacerlas por separado, es decir, que las credenciales para loguearse al FTP lo den desde un directorio activo, un LDAP o una base de datos. Para nosotros tener esa tranquilidad también recomendamos usar plantillas predefinidas, ¿verdad? Para crear esa cuenta de usuarios y asegurar que esos permisos que nosotros le vamos a dar automáticamente sean corroborados por nuestro servidor, y entonces eso nos va a simplificar la tarea y nos va a ahorrar pues mucho tiempo. Aquí pues hay que deshabilitar el usuario anónimo, ese es un punto bien importante. Vamos a utilizar cuentas de usuarios de al menos 7 caracteres de longitud. Lo que siempre recomendamos, pues nunca compartir esas cuentas y que se deshabilite automáticamente después de 6 fallos al momento de quererse loguear para todos los usuarios, darles inactividad después de 90 días y que también se considere un autorregistro en un proceso de aprobación pues para optimizar a los usuarios. El número 7, pues es tener una buena política de contraseñas, es decir, su política debe de cumplir al menos con 7 caracteres de longitud. Ahora, los auditores estarían contentos con una de 10 y eso es lo que recomiendan. Igualmente que contengan caracteres numéricos y alfanuméricos, igualmente un carácter especial. Ahí tenemos un ejemplo, pero también ya se están dando cuenta que se están haciendo en lugar de letras números, ¿verdad? Y lo están metiendo a diccionarios, los cuales pueden vulnerar el acceso. Entonces empezar a cambiar por palabras no conocidas, una serie de combinación que nosotros pues podamos conocer. Para los administradores, igualmente, deben de cambiarse cada 90 días sus contraseñas y que no les permita reutilizar las últimas 4 y asegurarse que las contraseñas sean almacenadas con algoritmos hashing unidireccional como SHA-2, como lo vimos en la parte pasada. El tip número 8, implementar una seguridad efectiva a nivel de carpetas, es decir, nosotros vamos a poder tener las carpetas a las cuales vamos a dar permiso solamente que tenga la opción de subir archivos o de solo descarga y nosotros tenerlas bien identificadas, ¿verdad? Esto para tener cuidado de compartir información con socios comerciales. También nos va a servir para considerar esa encriptación automática, especialmente si nosotros nos vamos a la DMZ, que toda esa información pues esté encriptada en esa carpeta sin nosotros hacer nada, con el simple hecho de que nosotros pasemos esa información a esa carpeta, que todo lo que contenga esté encriptado. Otro, pues que solamente conserve el tiempo necesario los archivos que se están compartiendo o que están descargando para no tener saturado nuestro servidor. Y fijarle cuotas a nuestros usuarios para que no bloqueen el servidor, es decir, que no esté subiendo un archivo muy grande, que nosotros podamos decirle cuánto puede utilizar en esta aplicación. El tip número 9, pues asegurar la administración, ¿no? Como les comenté, hay que autenticar con Active Directory o LDAP. ¿Para qué? Pues para que no se almacene
la contraseña de administrador en el servidor FTP, porque una vez entrando, pues lo pueden hacer mal uso de ella. Cuando nosotros somos administradores, pues no permitir ese acceso por internet, a menos de que sea por una VPN. Utilizar el doble factor de autenticación, es decir, la contraseña más el token. Borrar, ¿verdad?, esas contraseñas por defecto, como lo son el root o el admin, que es lo primero que van a buscar las personas que intentan hackear sus servidores y que a veces es la primera que se nos olvida. Y también restringir los permisos de administrador, es decir, empezar a dar roles para ver quién puede subir, quién puede descargar, quién puede ver nada más la información. Y una vez que ya ha revisado esa administración de cuentas, pues ver que no tenga cuentas de administrador dadas de más, y si las tiene, pues ponerlas inactivas. El tip número 10, pues es seguir, ¿verdad?, las mejores prácticas. Siempre pues hay que tener actualizado el software de los servidores, cuando menos del servidor, pero lo recomendable es que todos sus servidores pues estén actualizados. Cuando menos la auditoría te pide dentro de los 30 días después de que sale la misma. Igual si va a trabajar con el gobierno de Estados Unidos, usar algoritmos cifrados dentro del estándar FIPS 142. Y este es bien importante, el siguiente, para los servidores SFTP. Cuando nosotros vamos a ingresar, no permitir ver el mensaje sobre qué versión se está utilizando, porque pues bueno, eso sería como darle una pista al hacker de cómo poder explotar ese servidor, ya que sabe la versión del software. Entonces eso podría abrirle la puerta. Todas las bases de datos también tenerlas en un servidor diferente. Cuando esté una sesión inactiva, que pasen 15 minutos y que esto lo haga, ¿verdad?, que le pida una reautenticación. Implementar una buena gestión de claves y certificados con número limitado de administradores. Esto quiere decir que siempre estén viendo que no tengan obsoletos. Y pues bueno, periódicamente realizar esos escaneos en vulnerabilidades o un test de penetración para ver qué tan seguros están estos servidores. Bueno, aparte de los 10 tips, vamos a tener más consideraciones, porque de todo esto que les acabo de comentar, estaría excelente que nos envíe, ¿verdad?, unas alertas de syslog para ver qué está pasando dentro de nuestros servidores, que estas notificaciones nos digan cuando hay una falla en el login del usuario, que no se haya subido o descargado bien el archivo, que exactamente se tenga una IP agregada a la lista negra porque pues está previniendo un ataque, o otros eventos relacionados con la seguridad, ¿no? Ver toda la actividad, es decir, auditarla, lo que está pasando en nuestros servidores, qué hicieron, qué enviaron, desde qué dirección, la fecha, la hora, y que estos logs pues sean fáciles de filtrar por todos estos puntos que les acabo de comentar. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Saber qué usuario lo hizo, de qué IP se conectó, el archivo cómo se llamó, ¿verdad? O que intentaron entrar dentro de nuestro servidor, un usuario inválido o un usuario malicioso también que nos pueda dar esas pistas pues, para la auditoría. Igualmente, tener esas pistas detalladas, esos logs que nos recomiendan, por ejemplo, para los estándares y los cumplimientos que tenemos que tener para PCI, pues cuando menos guardarlo 1 año, para SOX 7 años, para FISMA 3 años, para IPA 6 años, para GLB 6 años, ¿verdad? Igualmente, verificar cuando nuestros administradores entren al servidor toda la actividad que realizaron. Igualmente, hay que verificar, muchas veces en las empresas segmentan los servidores y cada quien tiene su FTP o SFTP, lo que tengan, pero en lugar de eso nosotros les sugerimos que tengan dominio, es decir, que cada dominio dentro de un mismo servidor pueda segmentar diferentes departamentos. Estos van a tener sus propios administradores, sus propios usuarios, sus permisos de carpetas, sus logs. Entonces van a compartir, ¿verdad?, esas configuraciones globales en conjunto, pero pues segmentados por cada uno, un dominio de marketing, un dominio de RH. Lo que va a hacer esto es que va a simplificar esas actualizaciones y el mantenimiento del software, y también va a asegurar, ¿verdad?,
toda la información y va a simplificar las auditorías montándolo en un solo servidor. Para la parte del triángulo de seguridad que veíamos en un principio, pues la parte de alta disponibilidad o disponibilidad, pues es bien importante. ¿Por qué? Pues para tener a lo mejor dos servidores que trabajen en paralelo, ver que esta alta disponibilidad esté activo, cuando no se caiga, pues el otro entre en funcionamiento, que bueno, darnos ese balanceo de carga, es decir, que no solamente se vaya hacia un servidor 1 toda la carga de trabajo, que él esté verificando ese balanceo, y también pues si necesita compartir bases de datos o sistemas de archivo, pues esté pues, disponible. Pues en resumen, todo lo que hemos visto dentro de los puntos, vamos a hacer este pequeño recuento. Número 1, pues deshabilitar los protocolos, como le habíamos comentado de FTP, ya usar SFTP o FTPS. Utilizar cifrados y algoritmos de hashing potentes. Acuérdense que vimos AES, TDs y a partir de SHA-2. Colocar sus servidores FTP detrás de un gateway a la DMZ. Implementar esas listas blancas y negras de IP. Fortalecer su servidor FTPS. Solamente vamos a utilizar protocolos TLS a partir de la versión 1.1. Igualmente, los buenos métodos de administración. Vamos a crear esas plantillas para hacerles cuentas a nuestros socios comerciales. La política de contraseñas. La seguridad efectiva a nivel carpeta y archivo, esa encriptación que les comentaba. Bloquear la administración de su servidor FTP si es que esos usuarios no tienen acceso. Igualmente, enviar esas notificaciones o alertas sobre esos warnings o errores. Para los auditores, pues tener esas pistas detalladas. Igualmente, consolidar múltiples servidores SFTP con el clúster que acabamos de ver. Igualmente para la alta disponibilidad. Vamos a hacer una introducción a nuestro software OneAnywhere, que este es el software que nos va a ayudar a cumplir con estos 10 tips que les acabo de comentar. La ventaja de este software es que podemos instalarlo multiplataforma, nos va a enviar alertas, nos va a dar logs de auditoría, nos va a enviar correos electrónicos, vamos a poder sincronizar toda esta información y encriptar cada una de las carpetas que nosotros vamos a darles accesos tanto de entrada como de subida. Dentro de las características de GoAnywhere, pues tenemos que es multiplataforma, corre en IBM i, Windows, Linux, IX, Unix, entre otros. Nos va a permitir ejecutar las transferencias planificadas de batch o solamente compartir esos archivos usuario-usuario. La auditoría, que nos va a permitir tener pues toda la parte de entrada, de salida, transferencias, usuario-usuario, todo lo relacionado con archivos. Todo esto se va a conectar por una interfaz web, ¿verdad? Que era algo que nos comentaban dentro de los puntos, que nuestro servidor esté ajeno a donde está nuestra base de datos, que no le demos un usuario local, ¿verdad? Ahí no van a poder tener acceso a la información. Va a permitir tener esos servicios de entrada a nuestros clientes por la conexión, por protocolo, perdón, SFTP, FTP, HTTPS o AS2, pues nosotros vamos a permitir esa entrada a nuestros clientes de información. Contiene la forma de manejar certificados, ya sea que estén en reposo o en movimiento. Vamos a proteger esos archivos en reposo porque una carpeta le podemos poner esa encriptación, o el movimiento, es decir, que esos archivos se vayan con alguna encriptación, cuando menos AES 256. Igualmente cuenta con el gestor de claves para crear pues esos certificados SSL, el OpenPGP, igualmente SSH. Controles administrativos, vamos a poder darle esos roles a nuestros administradores, vamos a poder crear dominios de seguridad, ¿verdad? Asignar esos permisos. Cuenta con una nube privada de alojamiento de información como Dropbox, Google, pero lógicamente es privada para esa parte de compartir archivos, ya sea dentro de la empresa o con algún socio, cliente comercial. Aparte del correo seguro, donde vamos a tener, aparte de un plugin, un archivo de seguros de envío de información de archivos encriptados. El doble factor de autenticación, ese sí lo tiene, ¿verdad? Con certificados RSA, igual claves SSH.
Tiene el gateway de la DMZ, vamos a poder mantener los archivos en la red privada, es decir, fuera de la DMZ sin necesidad de puertos de entrada, los que les comentaba. Nosotros vamos a poner ese archivo en la DMZ y no pueden regresar por esos mismos puertos. El clustering, donde vamos a poder tener esa carga equilibrada y disponibilidad de esas instancias que nosotros podemos dar de alta. Y todo esto también Anywhere nos va a ayudar si tenemos socios comerciales en algún otro país, en el caso de Estados Unidos, para cumplir con las regulaciones IPA, ¿verdad? Que él nos dice que es la parte de seguridad, de salud, ¿verdad? Toda esa información de salud que podamos tener. La GLB, que nos pide en Estados Unidos que tengamos la protección o que garanticemos la seguridad, integridad y confidencialidad de la información de todos nuestros clientes. El State Privacy Laws, que por ejemplo en Massachusetts tiene que todo lo que tengamos que transmitir o almacenar tiene que estar encriptado. FISMA, que igual es una legislación para proteger la información y operaciones a los activos del gobierno. Y lo que acabamos de ver el 25 de mayo pasado, que entró en vigor la Regulación General de Protección de Datos en la Unión Europea, ¿verdad? Si tenemos clientes en Europa, pues bueno, podemos cumplir con ella y con lo que nos pide. Y pues bueno, el PCI, ¿verdad? Que es ese estándar que nosotros conocemos, que pues requiere esa protección e información almacenada en procesos de cualquier tarjeta de pago, ya sea de crédito o débito, pero aunque usted no procese esa información de usuarios de tarjeta de crédito, los estándares de PCI son una referencia integral de seguridad. Y en este webinar vimos muchos tips que hacen referencia a esos requerimientos específicos de estándares de PCI, lo cual pues igualmente recomendamos. Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Ahorita voy a ver la parte del chat para ver qué preguntas nos hicieron los usuarios. Regreso en un minuto con ustedes. Bueno, estamos verificando las preguntas. Nos comenta este usuario que él vio en la parte de GoAnywhere el intercambio de información en base de datos, que si este software también lo realiza. Sí, efectivamente, con GoAnywhere. Lo que les mostré solamente es un módulo que maneja GoAnywhere en la parte de FTP y SFTP, pero podemos ver esa información o ese uso de GoAnywhere en poder compartir o extraer información de la base de datos, encriptarla, enviarla por correo electrónico, siguiendo la parte de correo electrónico seguro que les comenté. También aquí tenemos otra pregunta. Ok, nos preguntan cómo se instala GoAnywhere. Como les comenté, es un software multiplataforma, el cual nosotros instalamos en cualquier sistema operativo. Lo que hace es que levanta un servicio web y lo busca por medio de la dirección de IP del dispositivo. Nosotros nos logueamos con la URL dentro del servidor, nos da el acceso al mismo, está corriendo el servicio lógicamente en nuestro servidor, levanta la web y por ahí nosotros podemos entrar para dar de alta pues todo lo que acabamos de ver. De entrada podemos habilitar cualquiera de los servidores que les acabo de comentar, podamos ligar el certificado de seguridad o las llaves de encriptación, también las podemos realizar ya que este software cuenta con su propio gestor de llaves. Entonces nos va a ayudar a verificar toda esta parte. Y lo mejor de todo es que no tenemos ese acceso, ¿verdad? Dentro de nuestro servidor, podemos ligarlo al directorio activo que puede estar en otro servidor. Habilitamos ese usuario y pues podemos entrar a este mismo. Ok, tenemos otra pregunta. Nos dicen que si todos estos tips, ¿verdad? Que nosotros hacemos, estas recomendaciones, dentro del software habría que hacerlos a mano o hay algún reporte donde nos indique cómo realizarlas. Bueno, en GoAnywhere efectivamente te da un reporte de los puntos a considerar dentro del estándar PCI. Entonces tú sacas el reporte y te dice cuántos de esos puntos dentro del servidor FTP, por ejemplo, cumples, cuántos no están habilitados o en cuáles fallas.
pero te indica, uno, en qué estás fallando y dos, cuál es la acción a seguir. Por ejemplo, si tú tienes o sacas el reporte y te dice que estás usando o tienes habilitado el usuario root o admin, te aconseja o la recomendación es que lo deshabilites. Entonces te comenta cómo verificarlo, pero sí tendrías que hacerlo a mano, pero ya te dice sobre qué punto puedes hacerlo y la aplicación es muy amigable, o sea, es forma de poder realizarlo. Una vez que ya hayas ejecutado ese cambio, vuelves a correr el reporte y de los 10 puntos a lo mejor fallaste en 5, más el de root que ya tú corregiste, pues ahora ya tienes 11 buenos y 4 malos. Y así sucesivamente hasta acercarte a cumplir lo más apegado a la norma. Ok, pues ya no tenemos más preguntas. Nos estaban preguntando acerca lo relacionado a la instalación de Anywhere. Lo que sí les quiero recordar es que tenemos una prueba gratis, ¿verdad? Sin costo de 30 días de nuestro producto Anywhere, donde podemos configurar todo lo que les acabo de comentar. Es sin costo. Y ahí les dejo pues igual nuestros teléfonos, el correo electrónico en el cual pues nos pueden escribir si es que tuviesen alguna pregunta o quieran ver más detalle en nuestra tecnología. Y con esto pues damos terminado este webinar. Quiero agradecer su tiempo y cualquier duda, inquietud sobre nuestras tecnologías o servicio, pues no duden en llamarnos al teléfono que se encuentra en pantalla. Igualmente pues escribirnos a nuestro correo electrónico. Muchas gracias, hasta pronto y que tengan un excelente día.